¿hasta qué punto ese desarrollo personal, qué tanto eso es simplemente una arma de este sistema que nos quiere más efectivos y más eficientes? Ahora a nivel psique, ¿o qué tanto es realmente un trabajo noble que ayuda a algo? O sea, ¿me explico con la pregunta? Sí te explicas, pero habría que plantearla de otra, la podemos plantear de varias maneras. No está peleado una cosa con otra. Lo que pasa es que aquí ya tendríamos que hablar de un mapa de conciencia. Un mapa es una forma de irnos entendiendo. Entonces, por ejemplo, por lo general, vamos a poner como si fuera una lámpara, así como en los chakras, la primera estación, la primera punto de energía, el chakra 1, es donde sale la energía, no tiene estación, y el segundo chakra es la primera estación. Si hablamos de la conciencia, imagínate que es una lámpara, primero prendes la lámpara. Una vez que prendes la lámpara, es la primera posición. La segunda posición, agarra la lámpara y alumbras hacia enfrente. Segunda posición, como si caminaras en un bosque o en la oscuridad y vas con la lámpara caminando. Entonces, cuando tú tienes la lámpara en segunda posición, lo único que sucede es que hay reglas. En segunda, todo lo que hagas, vas a acabar haciéndolo neuróticamente, insaciable. Neurosis es insaciable. Más, que es lo que ahorita tú me estás diciendo. Si tu nivel de conciencia se queda en segunda, las reglas de segunda es que aquí todos estamos atados en codependencia. Que aquí el más enfermo es el que gana. Y que lo que agarres lo vas a agarrar adictivamente. Si te pones a leer, pues vas a ser lector empedernido. Si te pones a trabajar, puedes llegar a ser workaholic. Si te pones a alcoholismo, pues puedes ser alcohólico. Pero ahí está Michael Jackson, este señor, pues era adicto a las cirugías plásticas. ¿Y cuántas señoras no son adictas a las cirugías? Lo que agarres, si te quedas en segunda, lo que agarres queda en enfermo, el más enfermo gana y todos estamos atados. El trabajar con uno mismo es poder pasar de segunda a voltear la lámpara y alumbrarte la cara, a voltear la lámpara y al momento en el que volteas la atención hacia ti, se degrada el juego de segunda. Pero si tú no volteas la atención hacia ti, que esto es de conciencia, entonces te quedas en segunda. Si aquí lo quieres resolver, que es como lo resolvía la gente antes, y aquí nos vamos a tu primera pregunta, a la de la mente, aquí nada más tienes la opción de resolver esto inteligentemente, que es como si cambiaras de canal. Entonces, la gente exitosa de segunda, ¿qué hacía? El fin de semana se iba a Cuernavaca, a Valle de Bravo, a lo que quisiera y cambiaba de escenario, de temperatura, de forma de vestir. Cambiabas de esto para desconectarte del otro, pero es como si cambias el canal de la televisión para al día siguiente regresar. Esto es lo más que había logrado la gente. La gente no ha entendido o no había entendido o logrado que si meditas, que si volteas la atención y te ves, se degrada el juego de acá. No están peleados. Lo que tú estás planteando es que la gente, si se queda en segunda, pues lo más que puede llegar a hacer es que sea adicto a lo que haga. Si lo resuelve con inteligencia, pues va a cambiar de canal, va a tomar más vacaciones, pero va a regresar a lo mismo con la misma neurosis. Si eleva su nivel de conciencia, que pasar de segunda a tercera es lo que llamamos elevar el nivel de conciencia, si eleva su nivel de conciencia, se degrada el juego de segunda, se sanea y dentro de la conciencia es por, vamos a decir, sutilezas. Si pudiste voltear a verte y puedes ver tus pensamientos, puedes contactar energía más sutil, que son las emociones profundas, que sería pasar de tercera a cuarta. Y si pasas de tercera a cuarta, puedes contactar de las emociones profundas a la ausencia de emoción, que es la conciencia crística, que son los 5 niveles de conciencia en un mapa que podemos considerar bastante entendible
o fácil o práctico. Esos son los niveles de conciencia. Cuando empezamos a hablar del Maestro Jesús, pues obviamente Jesús estaba en una conciencia o podía llegar a una conciencia, que ahorita vemos eso, de quinta, de conciencia crística, cósmica. Entonces, evidentemente ahí el Señor, si le daban una cachetada, pues ponía la otra mejilla. Si tú en segunda, cuando estamos todos atados, te dan una cachetada y usas la filosofía de Jesús que estaba en quinta, pues te agarran de bullying y te agarran de tu tarugo. Y entonces te bulean todo el día. ¿Por qué? Porque en segunda lo que gobierna es el ojo por ojo. Y aquí no te puedes dejar. Y aquí tienes que defender ciertas posiciones. Cada una de estas posiciones tiene sus propias leyes o reglas. No puedes usar una ley de quinta en segunda. Cuando empezamos la plática decíamos que yo había hecho un trabajo en donde podías demostrar que Jesús estaba enfermo. Claro, porque no sabíamos, no había mapas que obviamente la conciencia de tener la atención en sí mismo le generaba un amor de tal manera, sin difracción, porque de tercera hay una cierta difracción, todavía la luz cae con difracción, no es perfecta. En quinta la toma es perfecta y entonces no hay difracción y por eso es que se llama la conciencia crística o cósmica, porque puede ver perfectamente hacia adentro de uno. Mientras estés viendo de lado, pues hay sombras, hay matices que no son precisamente las cosas. ¿Dónde estamos ahorita en esta época? La gente está tratando de resolver que en segunda hay mucho... Todo el mundo está buscando cómo resolver segunda. Y habrás visto Wild Wild Country, esta serie de Osho. Osho, un personaje bien interesante, porque él, al estilo de muchos de aquella época, empieza su trabajo personal en tercera. Se aíslan y empieza su trabajo personal en tercera. No se mete en segunda. Cuando él entró en segunda, con ese grupo y con Sheila, la secretaria. Entonces, cuando entre en segunda una de las leyes que gobierna es la codependencia. Entonces quedas atado y el más enfermo es el que gana. Y Osho, ahí lo podemos ver en la serie de Wild Wild Country, no sabía pasar de segunda a tercera. Cuando él lo tenías aquí en tercera, claro que podía pasar de tercera a cuarta a quinta y lo hacía perfectamente bien y un gran maestro. Pero cuando se atascó en segunda, no pudo salir de segunda. Entonces, ¿dónde estamos todos? Todos estamos en segunda. Y lo que tenemos que aprender es cómo demonios pasar de segunda a tercera. Y ya después, el que quiera, pues ya tercera, cuarta, quinta. Ya está la atención puesta hacia uno. El problema es que estamos en que la atención está puesta hacia afuera. Para poder descubrir tu preferencia sexual, para poder descubrir tu vocación, para poder descubrir, si tú te quedas en segunda, cuesta mucho trabajo. Tienes que pasar a voltear a verte para que puedas ver qué demonios es lo que tú quieres y no por juegos de constelación familiar o de ataduras que el rol que te tocó pues sea el que te toca. Entonces, por ejemplo, se ha hablado mucho, si hablamos de la homosexualidad, se habla mucho si naces homosexual o si te conviertes. Pues hay muchos que nacieron homosexuales y hay muchos que por el rol que les tocó jugar en su casa, que al güey le tocó cuidar a su mamá y la mamá lo puso, pues acabó con una tendencia, pero está contrahecho, está infantil, no es porque él haya decidido, es porque le tocó por roles. ¿Me captas? Sí, sí, sí. O sea, romper eso, romper esos juegos. Okay. Y esto nada más para tener claro de qué mapa de conciencia estamos hablando, de segunda, tercera. Ese mapa de los 5 niveles, bueno, pues es un mapa que he desarrollado y que me permite entender dónde estamos parados y cómo se van dando los juegos. Ok, o sea, para entender entonces ese mapa del que nos estás hablando de 5 niveles es tuyo. Yo lo desarrollé, yo lo inventé, por así decirlo. Okay. Y es el que me permite a mí ir viendo dónde estamos. Por ejemplo, para ese mapa, si hablamos de ese mapa, partimos todos de codependencia. Y ahorita primero me voy a ir a otro mapa, voy a hacer un paréntesis, el mapa de Luis Jorge González. Luis Jorge González hizo un mapa muy interesante. Siempre parte uno de codependencia, de ataduras. Una vez atados, el trabajo personal es para poder lograr llegar a independencia.
Partes de codependencia y tienes que llegar a independencia para poder llegar a ser interdependiente. Así es como lo planteó Luis Jorge González. Este mapa hay que modificarlo, o lo modifiqué yo. Partes de codependencia, trabajas contigo mismo para romper esas ataduras, pero ya logras romperlas y regresas a codependencia y te vuelves a atar y tienes que volver a trabajar contigo para desatarte y volverte a atar, y de esa manera poco a poco vas llegando a interdependencia. No se llega de manera directa. Entonces todo mundo empezamos estando atados, que es a lo que ahora sí ya regreso al mapa de conciencia de la lámpara, en donde estás alumbrando hacia enfrente. Todos estamos atados, y una vez atados, el más enfermo gana. Y el que tiene que trabajar consigo mismo es el que se ve afectado, no el enfermo. Y una vez que trabajas contigo es para romper la codependencia. Entonces tú y yo vamos a hacer un trabajo de equipo. Entonces vamos a hacer el trabajo, tú haces 10 hojas, yo hago 2 hojas. Nos sacamos 8 de calificación. Tú te ves perjudicado, yo me veo beneficiado, nos sacamos 8. ¿Quién hace el coraje? El que hizo más, ¿no? Pues claro, ¿y quién tiene que trabajar? Si somos compañeros de equipo todo el semestre, la tendencia es que tú sigas haciendo los 8 y que yo cada vez haga menos. Entonces se va haciendo enfermo. Y si tú tratas de convencerme a mí de que tiene que ser, de que me conviene, que por el bien, para que aprenda algo, te va a dar el avión, pero no va a hacer nada. La única manera que habría para que yo sintiera el efecto es que tú voltearas la atención hacia ti. Tú y yo estamos atados. Si tú volteas la atención hacia ti, rompes la atadura temporalmente, y entonces ahí yo siento vergüenza y todo. De lo contrario, yo no siento nada. Entonces, gran parte del trabajo de conciencia es aprender a trabajar la codependencia, que es el punto de partida, porque si no, el más enfermo gana. Entonces vamos a ponerlo al revés. Yo hago las 10 hojas, tú haces 2. Yo hago un coraje de la fregada. Entonces yo tengo que ver lo que me provoca el coraje, tengo que aprender a transmutarlo, a soltarlo, no a reprimirlo ni a racionalizarlo, sino a transmutarlo, para que de esa manera yo ponga la atención de segunda a tercera, rompo el juego y tú te sientas los efectos de haber sido el baquetón que no hizo el trabajo, y entonces tan siquiera te dé pena y tan siquiera pues traigas los cafés o hagas algo. Pero si yo no rompo el juego energético, se va desarrollando la parte patológica, ¿verdad?